invita a visitar realidades diversas en regiones remotas. La 12ª Muestra de Cine Internacional Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este cineforo, en el día en que nos aproximamos al cierre de la 12ª edición de la Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia. Mi nombre es Mónica Mazariegos Rodas y en nombre del equipo de la muestra, pues les doy la bienvenida, tanto a las personas que nos acompañan como a nuestras invitadas esta tarde, que tengo la alegría de presentar a Claudia Rivera y a Trudy Mercadal, quienes van a estar con nosotros comentando y debatiendo la película Después del Fuego, que hace parte del concepto de este año, que es el de Territorios en mi Corazón. Después del Fuego es una película producto de un trabajo colaborativo. Está Sergio Valdés, está Claudia Rivera y hay también una serie de personas, pues ya Claudia nos contará cuál ha sido el proceso. Es una película recién salida del horno y tenemos el privilegio de conocerla pues en estos momentos en que apenas empieza a tomar su camino, ¿verdad? Está recién siendo conocida en el país. Y para quienes no la han visto, les comento que tienen hasta la medianoche del día de hoy para poder visitar la plataforma FESCOM y verla. No se van a arrepentir, es una película, es un material sumamente impactante y que aparte abre muchas preguntas que a lo mejor otros documentales sobre el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción no han abierto, pero no voy a entrar en eso porque de eso se trata el cineforo que vamos a tener hoy. Solo les cuento que esta película, pues tras 5 años del incendio en que este albergue del Estado, que acabó con la vida de 41 niñas y jóvenes, se lleva a cabo para evidenciar y exponer una situación en donde la justicia sigue impasible. Este documental nos muestra claramente esa tensión clásica que existe en la mayoría de las democracias en crisis, pero en un estado cooptado como Guatemala es muy evidente la tensión entre la legalidad y la legitimidad o la legalidad y la justicia. Entonces, yo les quiero presentar a nuestras invitadas hoy, Claudia Rivera, que es parte del equipo de dirección de este grandioso documental. Ella es abogada y también tiene un doctorado en Derecho Penal. Trabajó 12 años en la promoción de derechos humanos de la niñez y fue productora de televisión en agencias de publicidad. Trudy Mercadal va a conducir esta conversación junto con Claudia. Trudy también tiene un doctorado y es analista en estudios culturales, en ciencias sociales y en derechos humanos. Y antes de dejar el micrófono a Trudy para que conduzca la conversación, yo quiero dar las gracias a Prensa Comunitaria, a Plaza Pública, a Ruda, a Zacuán, a No Ficción, a Factor 4, a Quórum, a La Cuerda y a Voces de Mujeres, porque junto con el Facebook de Memoria, Verdad, Justicia, nos apoyan en la retransmisión con el propósito de llegar a un público más amplio, poder tener, digamos, más amplitud en estos debates críticos tan urgentes, tan necesarios en el país, como es el caso del debate que abre este documental tan importante, Después del Fuego, que aborda el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Gracias, Trudy, gracias, Claudia, por acompañarnos. Yo invito al público a que desde ya puedan a través de las redes sociales plantear preguntas, expresiones, sentimientos, reflexiones, todo aquello que la película les provoque, porque se trata precisamente de que sea una conversación interactiva. Yo me voy a quedar detrás de Trudy para transmitirle todos aquellos
mensajes que vengan del público. Así que bienvenidas y el micrófono es todo tuyo, Trudy, gracias por estar con nosotras. Okay. Gracias, buenas tardes. Quisiera empezar el foro de hoy saludando a los y las trabajadoras del mundo en este día 1 de mayo y agradecerles su lucha. Pasando a lo del documental, si no lo han visto, les recomiendo mucho que lo vean, y solo para dar una breve antecedente, es sobre el caso de la quema del Hogar Seguro, que es muy simbólico, muy emblemático en Guatemala. Me atrevería a compararlo hasta cierto punto con la carga, el peso que tiene, por ejemplo, el de los 43 de Ayotzinapa en México. Ha sido un evento que es una herida abierta todavía hoy día en la sociedad de Guatemala, y el documental se ubica muy específicamente con una mirada muy acuciosa sobre, como dice su título, después del fuego. O sea, que ha sido no sé si se me escucha. Sí. Okay. No sé cuál ha sido, digamos, bueno, sale en el documental cuál ha sido el proceso legal hasta donde se pueda llegar o llamar el proceso legal de rendición de hechos, de responsabilidad en este caso. Tenemos que recordar que es un caso en donde estas niñas, estos niños son resguardados por el Estado porque están en alguna situación de riesgo. Se maneja mucho a veces estos estereotipos, ¿no? De que estos niños son delincuentes y que por alguna razón, por ende, hasta cierto punto hasta se han merecido la violencia de la que han sido víctimas. Este documental nos aclara que en general son niños y niñas que están en cualquier situación de riesgo, y esa situación de riesgo puede ser precariedad alimenticia, alguna precariedad que esté sufriendo su familia, algún peligro o riesgo de violencia en el que pudieran estar, y sí algunos casos de delincuencia, lo cual en ningún momento justifica ningún tipo de violencia de un menor o una menor que esté bajo resguardo del Estado, que tiene entonces la obligación ética, además de legal, de asegurarse la integridad física de estos menores. Entonces, por esta situación y por tal vez las condiciones tan violentas, tan duras de la muerte de estas niñas, fueron, como dijo Mónica, 41 niñas, sobreviven 15, 16 más, y no sobreviven bien, o sea, han tenido que pasar toda una serie de tratamientos por quemadura, quedan las cicatrices emocionales. Entonces creo que en ese marco se trata mucho la legalidad, se dilucida mucho la situación de responsabilidad del Estado. Ahora, hace 5 años sucedió eso. Me gustaría preguntarte, Claudia, primero, ¿por qué hacer ese documental ahora? Y si nos pudieras contar un poquito, porque es muy interesante, ¿no? Cómo este es un proyecto colectivo, un poquito nos pudieras contar cómo es que se lleva a cabo, que hacen este documental. Bueno, sí, claro que sí. Pues la idea fundamental de hacer este documental, pues es dejar en la memoria de las personas guatemaltecas y de las personas también de otros países donde nos puedan ver la importancia de recordar este hecho, ¿verdad? Porque fue un hecho sin precedentes dentro de lo que es nuestra historia aquí en Guatemala. Y nosotros no queremos que se olvide esta situación, ni que se olviden los nombres de las niñas que murieron, de las niñas que sobrevivieron y de las madres, de los padres, de las familias también de estas jóvenes. Queremos que se recuerde siempre, ¿verdad? Pues esta situación, una situación así muy dolorosa, y también que, perdón, mi perrito está ladrando. Lo siento.
también participando, lo siento, pero esa era la intención, ¿verdad? Y también hacer pues un reclamo de justicia, ¿verdad? A través de este documental, recordar los hechos y hacer un análisis sobre todo lo que sucedió, ¿verdad? En esto. Esta era la intención principal. Perdón, estaba tratando de quitar el que me había silenciado, pero no podía. ¿Y nos podrías contar un poquito, Claudia, cómo se hace este documental? Me parece interesantísimo que es un proyecto colectivo, cómo se lleva a cabo, cómo se planea, si nos pudieras decir. Pues decimos un proyecto colectivo, ¿verdad? Porque se nos unieron muchas personas en la elaboración, ¿verdad? Partimos prácticamente de cero, no contábamos pues con un presupuesto, ningún tipo era totalmente cine independiente, ¿verdad? Entonces, prácticamente se nos fueron uniendo, digamos, personas de las colectivas, digamos, que están trabajando con el tema de las niñas y también, pues, otras personas así con... que les importaba este tema, nos fueron pues brindando aporte, digámoslo así, gratuito, por ejemplo, la musicalización, ¿verdad? Nos la donaron, o sea, diferentes situaciones así como de este tipo, y por eso decimos que es un proyecto colaborativo, ¿verdad? Porque nadie cobró prácticamente ni un centavo, no contábamos con un presupuesto, sino que todos los participantes fueron personas que se fueron uniendo a este proyecto, también por el mismo tema de reivindicar la memoria de las niñas. Y Claudia, desde tu expertise legal y también de justicia social, creo que hay un tema que resalta aquí, ¿no? De rendición de cuentas, de responsabilidad del Estado, pero me atrevería a decir, porque uno de los expertos menciona el término, también de la noción, el concepto de crimen del Estado, que yo, como yo lo entiendo, sin ser una experta, es en el que el Estado de alguna manera permite, colabora o en una situación que es un crimen, que es un delito. ¿Tú nos podrías explicar un poquito más sobre este concepto y cómo aplica en el documental y en este caso? Bueno, en primer lugar, pues el incendio que se provocó, pues antes de eso habían muchas otras situaciones ilegales que se estaban cometiendo dentro del hogar seguro que habían sido denunciadas. El mismo hecho de tener a las niñas bajo llave en esas condiciones, sin acceso a un baño, sin acceso a buena comida, pues era algo que se venía dando desde tiempo atrás, ¿verdad? Esto es totalmente violatorio a los derechos humanos, ¿verdad? De las niñas, de los niños que se encontraban en este lugar. Realmente el incendio pues fue como el estallido de toda una situación que venía de mucho tiempo atrás. Tanto las niñas como los niños se habían escapado un día antes, ¿verdad? Habían estado queriendo escapar por las malas condiciones en las que se encontraban. Habían muchas denuncias de las organizaciones y de las mismas madres de las jóvenes sobre cómo se estaban dando los malos tratos que se podían hasta tipificar como tortura, ¿verdad? Entonces, habían muchas violaciones del Estado mismo antes del incendio, no digamos la responsabilidad, ¿verdad? De decir 41 niñas murieron en un albergue estatal, es realmente una cosa tremenda, ¿verdad? Claro que hay responsables directos, como por ejemplo la persona que las dejó bajo llave, que no estaba la llave para abrir el lugar, otra persona que autorizó, ¿verdad?, que estuvieran encerradas, que era de conocimiento hasta del mismo presidente de la República, ¿verdad? Él mismo reconoció que sabía que estaban bajo candado las niñas. Entonces sí hay una responsabilidad y nosotros lo quisimos relacionar también con el caso Bosques de San Nicolás, donde pues murieron también unos jóvenes que eran de la calle y que había una sentencia condenatoria contra el Estado de Guatemala
donde se decía de que aunque el Estado no había ejecutado directamente, por ejemplo, a los niños, el simple hecho de tener niños en situación de calle, niños en situación de abandono, ya es una responsabilidad del Estado. Y este caso del incendio del Hogar Seguro, pues es lo mismo, ¿verdad? Prácticamente la misma culpa que tiene el Estado de haber permitido que se llegaran a esas situaciones, las niñas primero, pues, estar en esa situación, en unos casos de abandono, en otros casos de alto riesgo, es similar también a lo que este caso donde ya existía una sentencia condenatoria contra el Estado, ¿verdad? Sí hay una responsabilidad directa, desde el mismo hecho de permitir que su niñez se encuentre en esas situaciones, ¿verdad? Sí, sí, Claudia, te escucho y concuerdo. Y por lo que me estás contando, se puede decir que verdaderamente hay cierta negligencia criminal aquí. O sea, esto hubiera sido prevenible, siendo que ya existía un historial de denuncias. Tal vez hasta cierto punto nos habla de una cultura de gobierno policial, carcelaria, y de un entendimiento del poder como algo para decir que no y algo para reprimir y castigar, pero no como el poder como algo para transformar, para sostener, para resguardar. Entonces, indica también que sí, que hay una responsabilidad del Estado más allá de este presidente o de esta persona que echó llave, que por supuesto son responsables, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la respuesta del Estado como ente representador, digamos, hasta cierto punto de estas personas vulneradas, ¿no? Entonces sí, definitivamente eh, es preocupante no solo porque sucedió, sino porque, bueno, ¿qué se está haciendo si no hay un proceso de justicia, de reparación? ¿Qué nos impide, qué impide que esto vuelva a suceder? ¿Tú sabes si ha habido algún cambio, si se ha hecho alguna forma o algo ha sucedido de parte del Estado para reconocer que hubo aquí un crimen, una negligencia y para cambiar estas condiciones, o se podría decir que todo sigue igual? Pues mira, el simple hecho de que han pasado ya 5 años de este acontecimiento y que no haya todavía una sentencia condenatoria, que el proceso se ha dilatado pues 5 años, que la mayoría de las personas que están imputadas están en su casa con arresto domiciliario, pues eso nos hace ver que todavía el Estado no ha respondido como debe de responder en dar sentencias dignas, ¿verdad? Que dignifiquen la memoria de estas 41 jóvenes que fueron, que murieron, ¿verdad? En este incendio. Solo ahí nos damos cuenta de un sistema de justicia retardado, de un sistema de justicia del cual todavía pues como que como guatemaltecos no confiamos, ¿verdad? Que sí se va a hacer el tipo de acción penal, ¿verdad? Que correspondería, ¿verdad? Hay muchísimas dudas, las madres pues están con mucha angustia en ese sentido, porque creen que van a dejar libres así a las personas solo porque sí, y que no van a haber sentencias, y realmente fueron 41 personas que murieron, ¿verdad? En este incendio. A nivel de otros datos, ¿verdad? Independientemente de este caso, pues nuestro país sigue en retroceso. Cada año nosotros vemos en los informes de desarrollo que en lugar de ir avanzando casillas hacia adelante, vamos casi siempre casillas hacia atrás, ¿verdad? En lo que es desnutrición, en lo que es educación, estamos rezagados, ¿verdad? Hay muy poca inversión en los temas de niñez. Después de este terrible acontecimiento, ¿verdad? Todavía se dieron muchos otros acontecimientos similares en lugares también donde habían niños resguardados por el Estado, donde igual se intentaban escapar, donde estaban inconformes, donde se subían al techo, donde se tiraban de la misma desesperación que se encontraban, ¿verdad? Entonces, realmente ha habido muy poco avance. Y creo yo que en principio debería de existir una sentencia que fuera dignificante, ¿no? A la memoria de las víctimas, algo que esperamos que se dé este mismo año, pero dependiendo de eso, creo que se puede empezar a construir la memoria de estas jóvenes y hacer cambios verdaderos en el tema de niñez, porque es un tema urgente que está pendiente por el Estado de Guatemala.
Sí, y eso sale, queda claro en el documental, ¿no? Cuando las madres están diciendo, bueno, llevamos en este proceso todo este tiempo, no se nos trata con respeto desde los mismos jueces, no están pidiendo, dicen, no estamos pidiendo cosas, estamos pidiendo justicia, ¿no? O sea, precisamente. Entonces, eso sí se ve claro. Nos están empezando a entrar preguntas y nos pregunta Paco, ¿cómo fue el rodaje? ¿Cómo llegaron a las protagonistas, especialmente a la chica sobreviviente y las familias? ¿Fue difícil este acercamiento? Y pregunta Mirna, ¿había un guión de la película? ¿O cómo fue el proceso de rodaje y edición? O sea, las dos preguntas gustan de saber si hubo un guión, cómo fue que se lleva a cabo la participación de las personas que participan. Bueno, pues decimos, como ya lo mencionamos, que fue un proyecto colaborativo porque pues no había, digamos, una institución ni un presupuesto como tal, sino la intención de hacer una investigación. Entonces, pues empezamos pues yendo a filmar al lugar seguro el 8 de marzo del año 2021. Dijimos, bueno, ya va a ser ese día, vamos a ir allá afuera, van a haber unas actividades. Y de ahí pues se fueron abriendo puertas, ¿verdad? Un contacto llevaba a otro, un contacto a otro. Conocimos a las personas de la colectiva de la Plaza de las Niñas 8 de marzo, por ejemplo, que nos pusieron en contacto con las madres. Y específicamente con la niña sobreviviente, pues yo conocí al director del Refugio de la Niñez, fue una persona que tuvo pues una participación muy importante cuando fue el incendio como tal. Escuché sus declaraciones en la prensa, me tocó mucho el corazón escuchar los testimonios que él daba, digamos, antes del documental, y pues le llamé por teléfono y ahí nos puso en contacto con esta joven sobreviviente, ¿verdad? Pues también con otra colectiva, 8 Tijash, también hicimos pues algunas entrevistas con las personas que nosotros sabíamos que habían estado o en temas de niñez o que habían estado, digamos, dentro de lo que fueron los acontecimientos después del incendio, ¿verdad? Y pues buscamos, por ejemplo, la participación de Neri Rodenas, que ha sido pues un defensor conocido en nuestro país para tener su perspectiva desde el punto de vista legal. Así fue, básicamente, no teníamos un guión establecido. En la fase, digamos, cuando nosotros queremos hacer un documental, pues es investigar, ¿verdad? O sea, realmente a través de las entrevistas ir como recaudando esa información que se va necesitando y no ir con una idea predeterminada hacia lo que queremos, ¿verdad? Porque pues eso sería otro tipo de guión. En esto que es documental investigativo, era ver qué era lo que encontrábamos y en base a eso, pues presentarlo, ¿verdad? Que fue lo que hicimos. Es una de las cosas que resalta mucho en este documental, de las cosas que dan esperanza o inspiran, ¿no? De un caso tan terrible. Por un lado, sí, yo vi la documental un par de veces y las dos veces lloré, especialmente cuando estaban pues hablando las madres. No necesita uno ser madre para identificarse con este dolor, pero yo lo soy. Pero también cómo la gente, y de todos los estamentos, ¿no? Cómo la gente se conmueve y siente esa solidaridad y se adueña de este sentimiento, de esta tragedia. Y dice una de las activistas, yo iba camino a celebrar mi cumpleaños y al puerto y me regreso. Cuando oigo la noticia, me regreso, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo ayudar? Se mira que llegan monjas, grupos de artistas, o sea, de todos lados llega gente. Una de las personas que sale hablando en la documental es de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, pero mira uno en las demostraciones, en las protestas, monjas, hermanas religiosas, se ve de todo y aparte de esto tan icónico, me parece a mí, como la creación de la plaza, que sale eso en la documental, pero no sale mucho al respecto. Y sin embargo, me parece a mí que ha sido como un centro muy icónico de resistencia y de memoria histórica muy importante en Guatemala, que se hace en la plaza
esta Plaza de las Niñas, y he visto en las noticias que llega gente a veces a destruirla, ¿no? A romperla, y regresa la gente y la vuelven a montar, y no importa cuántas veces se dañe, se quite, el mismo Estado le ha faltado el respeto a esta plaza, la gente regresa y la vuelve a montar, ¿no? Entonces, creo que queda muy, muy reflejado en este documental esta comparación de lo solidario y lo colectivo que surge ante estos vacíos del Estado, ante esta violencia del Estado, ¿no? Porque esta negligencia hacia la juventud es una forma de violencia que por un lado el Estado hasta hace ver a estas niñas como desechables, ¿no? Pero los colectivos, la gente dice, no, son dignas de preservar su memoria, ¿no? Y lo vamos a hacer. Entonces eso me pareció muy lindo el documental, y me gustaría preguntarte, ¿esto fue adrede que dijeron ustedes, bueno, resaltemos esta parte, o solo se fue como dando eso de al irse construyendo el documental? Pues específicamente investigar qué fue lo que pasó después del incendio, si era uno de nuestros objetivos, ¿verdad? O sea, sí, dentro de las preguntas, sí queríamos saber pues cómo llegaron a estar involucrados en esto y qué pasó después del incendio, ¿verdad? Entonces, después del incendio sucedió, por ejemplo, con las personas que entrevistamos de 8 Tijash, que fueron a la morgue y que empezaron a atender y a tomar pues como prácticamente un papel que le correspondía al Estado en brindar atención a las madres. En el documental no se mira, pero por ejemplo nos contaron, ¿verdad?, de que se encargaban de ir a comprar ropa para que las niñas fueran enterradas con ropa digna, ¿verdad?, que era muy importante para las madres. Todo esto lo hicieron personas que no tenían una responsabilidad, digamos así, enmarcada dentro de una función estatal, sino que como de manera voluntaria, por la misma preocupación que surgió, lo hicieron. Y con las personas que están constantemente pues cuidando las cruces, que si las destruyen las vuelven a levantar, que es la colectiva Plaza de las Niñas 8 de marzo, pues también saber cómo fue que surgió, ¿verdad? O sea, sí les hicimos esa pregunta. Nos contaron dentro de los testimonios que entre pues, las personas que estaban ahí juntaron para ir a comprar velas, porque era así como aquella tristeza, aquella frustración que yo creo que muchos sentimos ese día, porque cuando se dio la noticia, bueno, había muerto, digamos, 2 niñas, al ratito 2 más muertas, 8 más, o sea, el número iba en aumento, en aumento, en aumento, uno decía, no puede ser, ya van 20, ya van 25, o sea, así fue una cosa tremenda, ese desconsuelo que muchos guatemaltecos sentimos, y eso mismo hizo que las personas llegaran a la plaza, que entre todos juntaran dinero para ir a comprar velas y decir, aunque sea velas, vamos a poner. Esto pues fue creciendo, después llevaron, por ejemplo, llevaron peluches, siguieron llevando velas, llevaban flores, pues fue ese mismo mover de dolor que había, que uno quiere hacer algo, ¿verdad? Cuando suceden acontecimientos tan terribles, nuestra misma naturaleza a veces nos dice, no, tenemos que hacer algo, y eso mismo hace que las personas se unan. Lamentablemente, pues no todos los guatemaltecos pensaban igual, ¿verdad? Muchos, como tú mencionas, decían, estas niñas no eran ningunos angelitos, así decían con esas palabras. Lo escuché de varias personas, pero también habían personas muy solidarias y muy buenas que fueron las que fueron haciendo este lugar, ¿verdad? Que ahora es un símbolo. He escuchado la semana antepasada, pues, personas que directamente llegan a quererlo quitar, en lugar de preservar la memoria, les molesta, ¿verdad?, que esté eso, pero yo creo que lamentablemente así es el estado de Guatemala, ¿verdad?, que no estamos todos unidos, sino que estamos siempre pues unos contra otros, y eso mismo tiene pues el país no en una situación de una línea de progreso directo, sino que en una de desigualdad y una falta de unidad, ¿verdad?, que es la que nos tiene también mal. Pero en este caso, en el altar específicamente, yo creo que sí hubo muchas personas y siguen habiendo muchas personas que lo están tomando ya como un símbolo de la memoria de la niña, ¿verdad?
No, y eso es gracias al trabajo que han hecho todos estos colectivos y de no dejar que esto se invisibilice como pareciera que el Estado quisiera que sucediera. Y me toca mucho esto que estás diciendo, creo que es muy pertinente. ¿Por qué somos una sociedad tan no solidaria? Me parece a mí que son taras que estamos arrastrando, que siguen de los años del conflicto armado, de la violencia social que se vivió, que se pudo vivir. Tal vez la gente se vuelve muy, yo por mí no quiero saber de los demás, seguro, porque eso se oía en esa época, seguro le pasó esto a esta gente porque en algo estaban metidos, ¿no? Porque son formas de tal vez sentir, a mí no me va a pasar. Viéndolo tal vez de una forma un poco, tratándolo de entender sociológicamente, pero la gente no se pone a pensar cuán atravesados estamos por todas estas cuestiones de violencia, de clase. Hay un dicho en inglés que dice, therefore, but for the grace of God go I, que quiere decir, bueno, ahí estoy yo, esa sería yo, si no fuera por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, digamos, hasta cierto punto, uno mira, porque no eran unos angelitos. Primero, repetimos, no todas las niñas, niños, están ahí por situaciones de algún tipo de delincuencia, de mala conducta, digamos, pero yo me pongo a pensar en casos que yo conozco en el mío propio, en donde a mí me expulsaban del colegio todo el tiempo. Yo era una niña peleonera, yo era una niña agresiva, yo era contestona, yo era rebelde, yo era foco de negatividad. Me dijo una vez la directora, es que ella es un foco de negatividad. Si yo no hubiera tenido mi familia que tenía los medios, si no hubiera sido un colegio privado, si no hubiera sido que tenía los recursos a mano, yo hubiera sido una niña de hogar seguro. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos sido niñas o niños de hogar seguro? O sea, tenemos que ponernos un poco, como quitarnos un poco de nuestro privilegio, ¿no? De por qué nosotros no estamos en esa situación, y que los niños y las niñas son nuestro futuro, no son una cosa desechable, ¿no? O sea, esa es preocupante, esa falta de solidaridad, esa individualismo intenso que nos atraviesa. Y en esa vertiente, pregunta Tita Rodas, ¿con qué redes de apoyo cuentan en esta época las sobrevivientes? Bueno, yo investigué eso. Realmente el único apoyo real que están recibiendo es que el Estado les está dando 5,000 quetzales al mes. Creo que esto fue un decreto que estableció el Congreso de la República, que de por vida les iban a dar este apoyo, pero esta cantidad pues les sirve básicamente para comprar medicina, ¿verdad? Esa es la respuesta que yo obtuve. No es una cantidad que les va a permitir una vida cómoda. Ellas tienen muchas necesidades, así por la situación de las quemaduras, cómo quedaron. Y creo yo que el Estado no tiene pues la suficiente estructura como para decir que hay una red de apoyo donde puedan pues tener apoyo psicológico, social, que les permita pues un desarrollo integral. Creo que todavía queda mucho por hacer en ese sentido. Claro que sí hay pues algunas organizaciones, por ejemplo, la del Refugio de la Niñez, ¿verdad? Ha sido una que fue como clave también en brindar pues este apoyo psicológico y atención integral. Está también la Alianza, que también han apoyado a algunas de estas jóvenes, pero a nivel estatal yo creo que todavía queda mucho pendiente. Okay. Una de las cosas que sí resalta aquí es que hasta cierto punto el dolor y la tragedia para estas madres, la rabia, ha sido un detonante hasta cierto punto para organizarse, ¿no? Porque veo que una dice, bueno, le prometí a mi hija que buscaría justicia hasta donde llegue, y luego hay un momentito en donde una dice, y vamos a seguir, aunque llevemos, creo que entendí así, esto a la Corte Internacional de Derechos Humanos.
O sea, ese empuje ya a lo político, pero a lo político de una forma transformadora, para que no vuelvan a suceder estas cosas a futuro, creo que es una de las cosas que como que inspiran, ¿no? De nuevo, este movimiento hacia el cambio. Y nos pregunta, de nuevo también en esa línea, pregunta Roberto, ¿qué camino? Wow, nos están lloviendo las preguntas. ¿Qué camino? Pregunta Roberto. Darle al documental a partir de ahora. ¿Se irá llevado a universidades, institutos, centros educativos? Sí, pues mira, yo solo, antes de responder esto, solo quisiera pues resaltar de que las madres les ha costado mucho, digámoslo así, la lucha esta, ¿verdad? Ha sido algo donde se han llenado de mucho valor porque no ha sido fácil. Les quisiera contar de que los abogados de la defensa en algunos casos pues estuvieron intimidando a las madres diciéndole, mire, usted es la responsable de que su hija haya estado ahí, se va a investigar por qué su hija estaba en ese lugar y si hay algo malo en la familia, vamos a ir por ustedes. O sea, todo eso hizo que muchas madres pues no tuvieran esa voz tan potente, ¿verdad? De seguir clamando por la justicia, porque fueron intimidadas. Dice que los jueces no les, o sea, les permiten estar dentro de la audiencia, pero si alguna llora, la sacan, ¿verdad? O sea, cuestiones así de ese tipo, donde ellas mismas dicen, no nos tratan igual que a los demás, ¿verdad? Porque cuando a una persona le dieron el arresto domiciliario, dice que la gente aplaudió, que hasta se pusieron ahí a orar dentro de la sala de audiencia, ¿verdad? Porque le habían dado el arresto domiciliario, mientras a nosotros no nos dejan llorar ni siquiera, dice, ¿verdad? Una lágrima no podemos sacar porque ya nos están regañando. Entonces, las que están luchando son mujeres muy aguerridas, y hay muchas que también tienen esa misma fortaleza y han sido intimidadas, ¿verdad? Entonces, solamente quería hacer esta observación por lo que tú comentaste. Y con respecto a cómo vamos a difundir, digamos, el documental, sí, lo que queremos es pues seguirlo proyectando, lo vamos a tener en un canal de YouTube, ¿verdad? Para que la gente pueda accesarlo y hacer algunas presentaciones. No hemos pensado así directamente si lo vamos a llevar a universidades, más estábamos pensando como tenerlo accesible a la sociedad en general, pero me parece una idea excelente y yo creo que podemos tomarlo en cuenta como para ir educando, ¿verdad? Que sea realmente pues un material de tipo educativo para los jóvenes, pues para la memoria y para evitar que esto vuelva a suceder. Ojalá, ojalá así sea, Claudia. Pregunta Ileana Melenderas. ¿Puede, por favor, comentar algo sobre la estructura de la película? Bueno, a nivel de estructura, básicamente pues tenemos los testimonios, ¿verdad? De las madres, tenemos los testimonios de las personas que estuvieron, que vivieron de cerca lo que fue el incendio como tal, ¿verdad? Digamos, el testimonio de Leonel Dubón, que fue al lugar donde estaban todavía los cadáveres, por ejemplo, de las niñas. Entrevistas documentales, también tenemos pues entrevista de tipo, entrevista testimonial, quise decir, otra entrevista de tipo institucional, ¿verdad? Para conocer, bueno, cuál es la situación de esto, la situación ante la justicia, ¿verdad? O sea, cómo se ve esto desde el punto de vista de la legalidad, como bien decía Mónica, ¿verdad? Y en base a eso es que se fue como haciendo una estructura, ¿verdad? Está dividido en 3 actos. El documental, pues primero se reporta, digamos así, todas las situaciones provocadas con el incendio, luego un estado silenciado, ¿verdad? Donde no hay respuesta, y una tercera parte, que es la parte final, la que llamamos reposo sin fin, o sea, no hay todavía un reposo, o sea, todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? Esa fue básicamente como la estructura y la forma como se diseñó, ¿verdad? A través de testimoniales también, por ejemplo, tenemos dibujos que ilustran las entrevistas, ¿verdad? Estos dibujos pues fueron aportados
por una dibujante costarricense llamada Marcela Gándara, unos dibujos así realmente impresionantes que nos narran también a través, digamos, de esta forma. Básicamente podemos identificar lo que se está hablando en una entrevista con alguna de estas formas de los dibujos. Por ejemplo, pues un estado que no responde, hay pues una imagen, ¿verdad?, de una calavera que puede representar este estado violento, ambicioso, ¿verdad? Entonces, eso también es una parte como muy importante. Se utilizó también, pues el audio realmente es muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque se escuchan, por ejemplo, pues lo que es un incendio como tal, eso, si tú lo observas, está como nervios, ¿verdad? Llega un momento en que uno dice, uy, el fuego, ¿verdad? Que el fuego, como dice pues Sergio, ¿verdad? Que fue el que hizo todo el montaje creativo, es el hilo conductor del documental. Los testimonios están enlazados por este hilo conductor que es el fuego, y el audio pues, es algo como muy, muy importante, ¿verdad?, dentro de todo eso. Y creo que también hay unas como escenas de una escena performativa que van apareciendo de unas artistas que se ve que es como sobre este caso, ¿no? Que es como alucinante. Esto fue lo primero que nosotros pues grabamos, fue frente al Hogar Seguro el día 8 de marzo del 2021. Básicamente era una representación de lo que había sucedido, ¿verdad? O sea, por eso es que se ven, por ejemplo, estos jóvenes que hicieron este performance, que están en el suelo, que se levantan, hicieron toda la representación de lo que fue el incendio como tal, la muerte como tal, que están tiradas, revolcándose, etcétera. Y luego, pues, en algunos casos se ve como que vuelan, ¿verdad? O sea, también vuelan hacia otra vida, ¿verdad? Después de esta vida. Y es una manera de recordarla. Así fue un performance que logramos así conseguir dentro de lo que fue la celebración del 8 de marzo. Nos llegaron unos comentarios de Verónica Simar, gracias a la cineasta, a los testigos, Elvi, Vianney, Carmen, Rosa, mucho valor para lograr justicia y mucho amor a todas y todos para siempre. Y Juan Carlos García dice, es un crimen de Estado donde no hay perdón y se exige justicia. Volviendo otra vez a lo de la legalidad y los términos del campo jurídico, y como tú dices, en un estado de lo que estamos viviendo ahorita, que no estaba pasando tan así cuando filmaron el documental, esta cooptación de todas las cortes que estamos viendo, ¿no? Pero uno de los expertos, y eso es una de las cosas que creo que es muy valioso de este documental, que explican de una forma clara cuáles son los conceptos legales, ¿no? Y por qué importan, por qué son situaciones en las que los derechos sí tienen una validez legal, no es como que, bueno, estas mamás están tratando de conseguir algo de estas muertes, sino que no, es que legalmente el Estado tiene que responder y reparar cuando se comete un crimen de lo cual el Estado es culpable, ya sea por negligencia, ya sea porque permitió algo, porque participó en algo. Este experto habla del Estado de Derecho y dice, bueno, es que hay Estado de Derecho y Estado de Derecho, ¿no? O sea, se están respaldando de que están cumpliendo con el Estado de Derecho, pero es como este semblante, ¿no? Y no se mira cuáles son las estructuras, los pilares de ese Estado de Derecho, a quién está realmente resguardando y protegiendo un Estado de Derecho que actúa de esta manera. Y eso me pareció muy, muy potente porque nunca examinamos este término, no solo repetimos Estado de Derecho, no lo examinamos a fondo y se podría decir en muchos sentidos, bueno, el Estado está cumpliendo con el Estado de Derecho, está acusando a estos que manejaban de mandos bajos, ¿no? Pero
solo hasta ahí llega, no examina las responsabilidades más altas, más allá. Me pareció muy interesante este concepto de examinar el Estado de Derecho que sale en el documental. Y me gustaría saber cómo concibieron esto de, bueno, estos son los términos legales que son los pertinentes y que vamos a examinar. ¿Fue una especie de colaboración o fue saliendo a través de ir haciendo el guión? ¿Cómo se determinaron esos conceptos que es muy importante que sepamos nosotros en la audiencia? Bueno, es que lo que nosotros queríamos, y digamos era uno de los títulos que le queríamos poner al documental, era un reclamo de justicia. Lo que pasa es que era un poco redundante porque el reclamo de justicia se ve casi que desde la primera intervención, que es de la joven sobreviviente, ¿verdad? Que ella dice, lo que quiero es que haya justicia. Entonces, y es básicamente de todo lo que se habla. Entonces, para poder hablar de justicia, primero necesitamos saber cuáles fueron los hechos que fueron violentados, digamos, los derechos de las niñas que habían sido violentados, lo que fue el acontecimiento como tal, y luego pues toda la parte de lo que es la persecución penal, ¿verdad? O sea, realmente ver si se está llevando pues un juicio, cómo se están comportando los jueces, cómo está, digamos, la situación de las madres, o sea, era como ir llevando paso por paso este clamor de justicia. Y pues para comprender mejor lo que es el clamor de justicia, pues se habló de lo que es el Estado de Derecho, porque Guatemala pues tiene muchísimas leyes, ¿verdad? Tiene pues toda una estructura, pero realmente funciona o no funciona. O sea, ahorita estamos en una situación donde el Estado está prácticamente cooptado. Por ejemplo, tenemos una Corte Suprema de Justicia que debería haber sido renovada en el 2019 y que a todo el mundo se le olvidó y que dentro de la agenda de los diputados ni siquiera lo ponen como un punto pendiente a discutir, que debería ser discutido de urgencia. O sea, tenemos muchísimas situaciones de ese tipo en la cual de nada nos sirve que decir que tenemos un Estado de derecho cuando realmente los derechos de las personas de manera individual siguen siendo vulnerados. No digamos, en este caso, ¿verdad? Las niñas que estaban bajo abrigo y protección en resguardo del Estado y que las tenían en candado, las sacaban de vez en cuando al sol, como que fuera una prisión, cuando deberían haber habido programas de rehabilitación, de sanidad emocional, programas donde ellas pudieran recuperar, digamos, todo eso que se les había sido arrebatado posiblemente en sus hogares, que las preparara para más adelante. Ah, no, las tenían bajo llave, ¿verdad? Les pegaron porque una noche antes, cuenta la joven, y hay videos y todo, en que llegó pues toda una estructura policial con bastones, con gases lacrimógenos, a capturarlos, ¿verdad? Para regresarlos al lugar. O sea, estamos hablando de menores de edad, ¿verdad? De menores de edad que estaban bajo abrigo y protección. Entonces, ¿de qué nos sirve decir que tenemos todo un Estado de Derecho cuando los derechos de los niños, de los jóvenes, están siendo vulnerados, ¿verdad? Esa era la intención de poner esta entrevista. Sí, no, y el Estado de Derecho, hablan mucho del Estado de Derecho, pero somos uno de los países pequeñitos, así como somos, que están, creo que no hace tanto estuvimos en los top 5 países del mundo con embarazos de niñas menores de 14 años, que ya de por sí eso ya es una violación. O sea, tenemos niñas de 10 años y los números suben a pesar de la concientización. Tenemos una tasa altísima de femicidio. O sea, estas cosas están interconectadas. Si vemos cómo se trata a estas niñas, cómo se mira, sí, una de las niñas dice, pues me agarraron a patadas, porque querían que no me moviera, pero me picaba, me rascaba, porque me picaba y me pateaban. Es una especie como de odio, ¿no? Que da escalofríos y que empieza uno a ver por qué no es tan sorprendente que nuestras niñas estén siendo violadas, que tanta mujer joven, tanta mujer en general es asesinada en Guatemala, a menudo impunemente. Entonces, creo que este documental es un buen punto en donde comenzar todas estas discusiones y debates.
¿qué es exactamente un Estado de Derecho? ¿Qué tipo de justicia es el que realmente debemos y merecemos tener en nuestra sociedad? Olga Isabel Villalta nos dice, y perdón, voy a poner los lentes porque ya estoy en esa edad, que no puedo leer sin los lentes. Como sociedad debemos preguntarnos, ¿por qué estas chicas estaban ahí? ¿Por qué antes no nos ocupamos de ellas? Y las que están ahora. O sea, es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Sobre esta problemática. Y Neti Marroquín nos dice, tremendo esfuerzo el que hizo Claudia Lucrecia Rivera y su equipo de trabajo en este valioso documento histórico del crimen del estado de hogar seguro. Entonces, bueno, ese es un comentario. Creo que Olga toca un punto muy nodal de todo este documental, de este caso. Porque sí, creo que uno de los, no me acuerdo quién fue que dice en el documental, nos dice, bueno, ya teníamos mínimo unas 50 demandas antes de que sucediera esto, y que unos días antes llega una comisión de derechos humanos a examinar el hogar seguro, unos días antes apenas, y dan un listado de problemáticas, o sea, ya estaban sobre aviso, y aún sobre aviso se lleva a cabo que cuando uno lee las noticias de cómo todo lo que sufrieron estas niñas que están tratando de salir, que no las dejan salir, que no aparece la llave, que hay hasta ciertos comentarios, no sé si eran rumores o si al final resultaron ciertos, que a los policías, ellas quemanos y los policías no les querían hacer caso y sacarlas de ahí. O sea, toda esta crueldad casi pareciera que va más allá de la negligencia, ¿no? O sea, de cierta mentalidad de que si nos podemos deshacer de algunas de estas criaturas, pues hasta cierto punto serían una carga menos, ¿no? En lugar de, como dices, programas de integración, que esa era el mandato inicial de la idea de un hogar seguro. Claro, ¿no? Y como respondiéndole a Olga Villalta, ¿verdad? Eso mismo era lo que nosotros queríamos pues, reflejar en este documental, porque había habido ya una sentencia. Es que, digamos, uno como jurista decía, bueno, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala, una de las primeras sentencias en caso de niñez, donde condenaba así al Estado y le exigía que tenía que tomar acciones concretas para proteger a la niñez, porque decía, un Estado que permite que sus niños estén en la calle es un Estado que debe ser condenado, ¿verdad? No digamos que sigan existiendo pues este tipo de niños que están en desprotección total y absoluta, que tienen que llegar a un albergue estatal y que ahí mueren, ¿verdad? Es una cosa realmente terrible, pero sí había habido ya una sentencia contra el Estado donde se exigía que el Estado debía de tomar acciones para proteger a su niñez y a su adolescencia. Lo que no ha sucedido pues todavía a la fecha, ¿verdad? Es realmente terrible. Yo en una de las entrevistas también a la joven sobreviviente, yo le quise preguntar, porque para mí es dramático decir, estaban bajo candado, porque a mí me dejan bajo candado un ratito aquí en mi casa y yo me altero solo de pensar que estoy bajo candado, ¿verdad? Entonces le hice esa pregunta, mira, ¿y qué sentiste cuando les echaron llave? Y lo que me contestó fue, nada, porque estábamos acostumbradas de la manera más simple. Así, yo esperaba como un dramatismo en su respuesta, en decir, uy, nos sentimos aterradas. Nada, la respuesta fue, nada, porque estábamos acostumbradas a eso. O sea, ni siquiera se dieron cuenta de lo dura de su situación de estar bajo llave. Lo que pasó es que se empezaron a desesperar pues porque no habían podido ir al baño. La comida que les daban, esa era una de las quejas así constantes que habían, de las denuncias que se ponían, que la comida era mala. Y no, por más habían habido expertos, digamos así, de Naciones Unidas, de la Procuraduría de Derechos Humanos, que habían alertado de esta situación que era
pues no sé, era una cosa que de un momento a otro estallaba, no se hizo nada, ¿verdad? Ahí sí definitivamente hay una responsabilidad estatal muy, muy fuerte, ¿verdad? Y ante todo teniendo ya sentencias, ¿verdad? Condenatorias por situaciones similares contra la niñez y la adolescencia. Uno se pregunta, y Juan Pensamiento me trajo, no lo había querido decir, pero lo está diciendo Juan Pensamiento, bueno, que él concuerda con que tal vez no fue negligencia, que a él le resuena una mentalidad de limpieza social, y han habido casos así en el pasado en Guatemala, en donde desde el estamento policial violentan a niños de la calle, tratan de deshacerse de ellos. Hubo una situación hace muchos años en Brasil, en donde se descubre que hasta había como una especie de programa, ¿no?, policial para deshacerse de los niños de la calle. Y entonces pareciera reflejar una especie, tal vez, quisiera pensar que es en el inconsciente y no es algo consciente, de pensar en eso, ¿no? Bueno, estos niños, porque esto es lo que uno oye, van a ser mareros o qué futuro van a tener, a lo mejor deshacerse de ellos, son una carga, ¿no? Esa mentalidad que también es una mentalidad de regreso a la noción de privilegios, de qué niños, qué jóvenes sí se merecen el resguardo, los recursos, la compasión, el trato terapéutico, y qué niños no se merecen ese trato terapéutico, una comida digna. El hecho de lo que me estás contando me parte del corazón, que la niña ha naturalizado esa violencia. O sea, ya la han normalizado, indica cómo son tratados por la sociedad, por el Estado, que ya para ellos esto es, no sé, es doloroso, es doloroso pensar en eso, y en que si son niños de otro estamento social, habría indignación. Bueno, ¿cómo es posible? O sea, qué barbaridad, ¿no? O sea, es doloroso eso, porque básicamente se remite a quienes son dignos, ¿no? Según nosotros en nuestra sociedad, quienes son dignos de ser vistos como un elemento precioso, valioso de nuestro futuro, y quienes no. Y creo que este documental hasta cierto punto quisiera pensar, nos va a sacudir un poco de pensar sobre estas cosas que están comentando aquí. Creo que nos quedan unos muy poquitos minutos. Claudia, no sé si tú quisieras comentar, porque suena un poco desesperanzante también, ¿no? Las cosas no cambian, vamos para atrás, tristemente concuerdo contigo, pero tú ves algo, no sé, esperanzador, en este caso, algo que nos pudiera dar un luzazo de que pudiera haber una transformación a futuro. Yo creo que mucho va a depender de la sentencia que se dicte, ¿verdad? La sentencia está para dictarse el próximo mes, en junio. Esperemos que no lo sigan como atrasando y atrasando, como es la norma en nuestro país, ¿verdad? Que los procesos llevan años y que dentro de 10, 20 años esto todavía siga sin una sentencia, ¿verdad? Que puede pasar. Creo que la esperanza sería que haya una sentencia condenatoria que dignifique la memoria de las víctimas, que dignifique también a las sobrevivientes. Si no hay una sentencia condenatoria, la esperanza también es que las madres están decididas a seguir luchando y a llevar este caso hasta las instancias que tengan que llevarlo para que haya justicia para sus hijas. Ellas creen, hablé con varias de ellas, que las niñas no van a descansar en paz hasta que no haya justicia. Entonces, imagínate ese dolor que pueden tener ellas de decir, todavía mi hija no está descansando porque no ha habido justicia. Debe ser una situación así realmente terrible, ¿verdad? De desesperación, porque uno quiere que sus seres queridos que ya no estén descansando en paz. Es lo que normalmente decimos como sociedad. Y si ellas están esperando eso
para poder decir, ahora sí, está descansando en paz, pues yo creo que es lo mínimo que merecen, ¿verdad? Que haya una sentencia que dignifique la memoria y que dignifique también a las familias que están en esa espera. Sabes que me recuerda un poco estos movimientos de las madres que son tan detonantes, como las madres de los 43 de Ayotzinapa, que no han permitido que ese caso pase al olvido, lo mantienen vivo. Las madres de la Plaza de Mayo, que en Argentina, que se volvieron un movimiento porque no iban a permitir que sus hijos desaparecidos cayeran en el olvido. Y cómo estas madres que deciden seguir la lucha empiezan a atraer, ¿no? Se vuelven movimientos hasta cierto punto, sean unos más grandes, unos más pequeños, pero como esta lucha política, salir al público y decir, yo voy a reivindicar lo mío, cueste lo que cueste y no me van a callar, sí tiene resultados, ¿no? Aunque la gente muchas veces dice, bueno, yo tiro la toalla, pero por adverso que sea, han llevado su caso hasta la corte, creo que en junio, ¿no? Es que se da la sentencia. Creo que también mucho depende de nosotros como sociedad, de estar pendientes, de poner presión, de demostrar que nos importa y de demostrar que estamos ahí viendo, atestiguando este caso, porque si no se confían, ¿no? Y bueno. Digamos, hay una situación, ¿verdad? Que estamos viviendo pues en un país con mucha violencia. Yo sé que algunas personas ya tuvieron que salir al exilio por estar precisamente defendiendo o llevando pues como querellantes, digamos, este proceso. Hay una madre que también pues ya murió, una de las madres que están en esta lucha, ¿verdad? Que es de las que no quieren dejar el caso y seguir luchando hasta lo último, pues ha recibido también amenazas, intimidaciones, le han tomado fotografías, se ha tenido que mover constantemente de vivienda pues para protegerse, ¿verdad? O sea, sí son situaciones bien complicadas y esperemos no solamente la sentencia, sino también la protección, ¿verdad? Para las familias, porque a quienes han sobrevivido, ya sea que sobrevivieron el incendio o ya sea la familia de la víctima, también merecen tener paz, tener tranquilidad. Ahí sí que en un Estado de Derecho, ¿verdad? que proteja la vida, que es el bien más importante, ¿verdad? Esperemos que suceda porque la situación del país pues no es precisamente esperanzadora, pero siempre yo creo que las cosas pueden cambiar y que pueden haber cosas positivas para el futuro. Gracias, Claudia, gracias por estar aquí, gracias por tu lucha, gracias por tu solidaridad y por seguir tras este caso y traérnoslo al público, a la audiencia. Yo de verdad te agradezco mucho. No sé si quisieras agregar unas últimas palabras, hacia dónde ahora con esto, vas a hacer una secuela vas a dar un seguimiento o qué planes hay ahorita ya a futuro. Bueno, primero sí quisiera pues decir de que esto pues fue un proyecto colaborativo, ¿verdad? Muchas personas se nos unieron y pues especialmente agradecer al codirector Sergio Valdés Pedroni, ¿verdad? Porque su trabajo sí fue extraordinario en todo lo que respecta a lo que es el montaje, el mensaje final, ¿verdad? O sea, digamos como que nos dividimos un poco el trabajo. A mí me tocó la parte de producción y pues él hizo todo lo que fue la postproducción también con Carlos de León. O sea, muchas personas nos estuvieron apoyando, ¿verdad? En esto. Y yo creo que pues en principio no tenemos así como planeado hacer una segunda parte, pero sí definitivamente esto hay que profundizarlo. Es un caso realmente fuerte, ¿verdad? Y pues queremos hacer otro tipo, personalmente, ¿verdad? Otro tipo de reportajes más adelante y posiblemente lo ampliemos, ¿verdad? No de manera inmediata, pero sí a mediano o largo plazo, ¿verdad? Vamos a esperar la sentencia. Yo creo que de eso dependen muchas cosas. Okay. Bueno, tuvimos agradecimientos, buenos comentarios, pero ya no tenemos más preguntas. Creo que estamos un poquito sobre
sobre el tiempo. Les quiero agradecer a la audiencia que ha estado en el foro. Si no han visto el documental, por favor véanlo. Conminen a sus conocidos que lo vean. Es muy conmovedor, es muy esclarecedor y le debemos a la memoria histórica, diría yo, cuando tenemos oportunidades de enterarnos un poco más a fondo de cómo sucedieron estas cosas, de hacerlo. Nos centraron de último dos comentarios. La Corte de Constitucionalidad rechazó la solicitud que Jimmy Morales fuera investigado por estos hechos de impunidad. Sí, efectivamente eso sale en el documental, ¿no? Sergio Valdés Pedroni nos informa: Marcela Valdiavellano es guatemalteca, no costarricense. Sus dibujos, junto con los de Walter Corado, apuntaran las secuencias de transición montadas a partir de escenas de fuego, de rejas, de candados, de mallas de alambre que circunscriben la libertad de la gente y su derecho a vivir en plenitud. Sí, son unos dibujos impresionantes que salen en el documental y realmente subrayan estas emociones. Paula Barrios comenta que esta sentencia no será la justicia que las niñas se merecen y dignificar sus vidas. En principio, Anaí Keller puede quedar fuera de este debate. Somos creyentes desde el inicio, incluso antes de la tragedia. A través de un amparo advertimos el riesgo en que estaban las niñas y el sistema de justicia no tiene interés en hacer justicia. Bueno, creo que eso es en resumen lo que hemos estado llevando aquí. Sí, definitivamente. Yo creo que tenemos que identificar que justicia es una cosa y una restitución total es otra. Nadie va a restituirle la vida a estas niñas, nadie le va a restituir a estas niñas a sus familias, nadie puede lograr eso, pero una justicia tiene una sentencia, digamos, sí son muchas semillas que siembra la posibilidad de seguir otros casos más adelante, creo yo, a otras personas que pudieran estar involucradas. Le da un sentimiento de que no fue en vano todo a las madres y a las familias, pero como dicen las madres, ¿no? El dolor no cesa. A mí nadie me devuelve a mi hija, yo siempre voy a sentir este dolor, pero ellas sienten que es algo que le deben a sus hijas, esta justicia, es algo que le deben a sus hijas, pero sí, queda claro que hasta cierto punto una justicia nunca es completa en el sentido de que no puede restituir lo que ha quitado, creo yo. Así es. Bueno, entonces vamos a ver si no hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, entonces muchas gracias, Claudia, muchas gracias a los que están presentes, a los que han mandado sus comentarios, sus preguntas. De nuevo, les convino, miren el documental, va a estar hasta medianoche. Si pueden hacer que sus amistades, que sus conocidos, personas interesadas lo miren, se los recomiendo mucho. Por favor, háganlo. Gracias. Les invito a ver el documental Shu, Miedo, en el marco de la muestra de cine Memoria, Verdad y Justicia. Este documental retrata de manera muy cercana el proceso de resistencia de la población quechí en el Story Zabal en contra de la actividad extractiva de la compañía minera CGN Pronico. El documental logra presentar cómo todo el aparato estatal se moviliza para defender los intereses de una compañía extractiva. Yo soy representante legal de una empresa que se llama Pronico. La representación que yo tengo, la ley la establece que no tiene día ni horario. Inclusive si esto significa limitar los derechos de la población que habita en estos territorios. Utilizando un lenguaje
y una poética visual y sonora sumamente inquietante que logra transmitir la urgencia por hablar de esto, por visibilizar estos procesos y por defender la madre tierra, los directores logran poner sobre la mesa cómo toda una población se organiza para defender el agua, para defender la vida. Así que les invito a ver el documental este 1 de mayo y a unirse a la conversación con los directores este mismo día a las 7 de la noche por las redes de la muestra Memoria Verde y Justicia. Que da de golpes contra las paredes del pecho, contra las paredes de la espalda, se agazapa en el centro de las entrañas. A quienes lo llevan despierto, se les nota en la mirada.